Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos, este es el round número 3, aunque ustedes no lo crean, con esta crónica. El 3. Es el 3. Esperemos que ahora sí quede. Queremos ofrecerles una y mil disculpas por el live frustrado que tuvimos el viernes. Por el internet. Fue el internet, Fue el no falló internet. ella, no fallé yo, Fue en internet. ni ustedes. Entonces, pues los que ya habían escuchado una parte se lo van a tener que aventar otra vez, lo siento mucho. Pero yo sé que lo van a hacer con gusto porque está cool. Porque nos aman y los amamos. Exactamente. Uno de los asesinatos sin esclarecer más conocidos en Hollywood, quizá entre el top 5, es el de Elizabeth Short, una aspirante actriz. Lamentablemente la bella joven se hizo famosa por las razones incorrectas en un sueño de ser descubierta por un cazatalentos de Hollywood, que Leti también nos va a traer algo acerca de eso. Encontró la muerte de una manera tan horrenda y descomunal que aún sigue asombrando a todos los que escuchan lo que pasó por primera vez. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Esta crónica nos la han pedido un montón de veces. Sí. Tengo algo que decirles, porque A ver. fíjense que, ¿se acuerdan que cuando iba a empezar esta temporada les dijimos que era Hollywood Glam contra Sí. Royalty? Y me dijeron que, bueno, uno de nuestros crónicos de mucho tiempo, me dijo que nos estábamos yendo por, ¿cómo te dije? Por El famoseo. el famoseo. Entonces, digo, trato de hacer la investigación de la misma manera intensa en que hago las demás. Ujú. Sí, no hemos tenido asesinos en serie como tal, pero han sido asesinatos. Entonces, espero que... Importantes, Ajá, históricos. digo, este es muy conocido. Hay muy poca gente que no sabe realmente quién es o no se sabe la historia de la Dalia Negra. Para los que no se la sepan, bienvenidos. Este es un viaje muy fuerte y para los que sí, espero que les guste la información que les traemos el día de hoy. Como lo comenté en un inicio, la fama le llegó tarde a Elizabeth, le llegó por la forma en la que le quitaron la vida. La mañana del 15 de enero de 1947, el cuerpo desnudo de Short, cortado en dos partes, fue encontrado en un lote baldío en el lado oeste de South Norton Avenue, a medio camino entre Coliseum Street y West 39. Todo esto en el barrio de Leimert Park. En ese momento, Leimert Park no estaba tan desarrollado como está en este momento. La residente de ese lugar, Betty Bersinger, descubrió el cuerpo aproximadamente a las 10 de la mañana mientras caminaba con su hija de 3 años. Inicialmente pensaba que se había encontrado un maniquí de alguna tienda que habían tirado. Nunca es un maniquí. Never a mannequin. Cuando se dio cuenta que era un cadáver, corrió a la casa más cercana y llamó a la policía. El cuerpo severamente mutilado de Short fue encontrado completamente cortado por la cintura y sin sangre, dejando su piel de un blanco pálido. Pero ¿quién era Elizabeth Short? ¿Cómo llegó hasta aquí? Y sobre todo, ¿quién fue él o la enferma que le ocasionó tanto sufrimiento? Eso es lo que vamos a revisar. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en la sección Hyde Park de Boston, Massachusetts. Era la tercera de 5 hijas de Cleo Short y su esposa Phoebe May Sawyer. La familia Short se mudó brevemente a Portland, Maine en 1927
antes de establecerse en Medford, Massachusetts, en un suburbio de Boston ese mismo año. El padre de Short construyó campos de golf en miniatura hasta que perdió la mayor parte de sus ahorros en la caída de la bolsa de valores de 1929. En 1930, el automóvil del padre de Short fue encontrado abandonado en el puente de Charleston y se supuso que se había tirado al río Charles. Entonces, la mamá de Short, creyendo que su esposo había muerto, empezó a trabajar como contadora para mantener a su familia. Elizabeth era una niña que se enfermaba constantemente y preocupada por la bronquitis y los ataques de asma severos. Short se sometió a una cirugía de pulmón a los casi 15 años, después de lo cual los médicos le sugirieron que se mudara periódicamente a un clima más templado para evitar más problemas respiratorios. Su madre entonces la envió a pasar los inviernos con amigos de la familia en Miami, Florida. Todo esto durante los próximos 3 años. Short abandonó Indiana la escuela secundaria de Medford durante su segundo año. A Elizabeth le encantaban las películas, que eran la principal fuente de entretenimiento económico de su familia, porque como les comenté, el padre se presumía que se había suicidado. Entonces, pues a ella y a sus hermanas era para lo que les alcanzaba, ¿no? Uh-huh. Elizabeth usó el teatro para escapar de su vida cotidiana, siempre le gustó pertenecer al teatro. Se convirtió en una belleza exótica con llamativos ojos azules y cabello muy muy negro que complementaba su piel súper blanca de porcelana. Era animada y hasta coqueta. Beth era una muñeca china de porcelana con hermosos ojos. Sus ojos eran azules, pero cambiaban de color según la ropa que usaba y se volvían verdosos. Eso lo dijo una de sus compañeras de clase de Medford, Anna Doughty, y describió de esa manera a Elizabeth. A finales de 1942, la madre de Short recibió una carta de disculpas de su presunto y esposo fallecido, que revelaba que de hecho estaba vivo y había empezado una nueva vida en California. Todo esto pues no tiene ninguna explicación, ¿no? Me quedé sin dinero y ¿qué voy a hacer? Pues ya la verdad no quiero mantener a 6 mujeres, contando a la esposa. Y se hizo el muerto, fingió su suicidio y entonces se fue a vivir a California. Allá se casa nuevamente, tiene familia y está viviendo allá cuando le escribe a la esposa y le dice, ¿qué crees? No estaba muerto. Entonces, Short a los 18 años se muda a Vallejo, California para vivir con su papá, a quien no veía desde los 6 años, o sea, más de 12 años. En ese momento estaba él trabajando en el astillero naval cercano a Mare Island en la bahía de San Francisco. Pero desde que llegó, las discusiones entre entre Short y su papá la llevaron a mudarse rápido fuera de esa casa en enero de 1943. Es decir, duró solo un par de meses viviendo con su papá. Pues es que si lo piensas bien, en realidad no se conocían. Exactamente. Y la edad en la que llegó, tal vez. La rebeldía, exactamente. Short tomó un trabajo en Base Exchange en Camp Coke, ahora la base de la Fuerza Especial Vandenberg, cerca de Lompoc, y vivió brevemente con un sargento de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, que según informes abusaba de ella. Dejó Lompoc a mediados de 1943 y se mudó a Santa Bárbara, en donde fue arrestada el 23 de septiembre del 43 por beber en un bar local cuando era todavía menor de edad. Las autoridades de menores la enviaron de vuelta a Massachusetts, pero ella regresó a Florida y solo hizo visitas ocasionales a su familia cerca de Boston. Es decir, cuando la atrapa, la policía la manda de regreso con su mamá, pero ella se vuelve a ir. Pues sí. Mientras estaba en Florida, Short conoció al mayor Matthew Michael Gordon Jr., un oficial condecorado de la Fuerza Aérea del Ejército del Segundo Grupo de Comando Aéreo, que estaba entrenando para su despliegue en el sudeste asiático en la Segunda Guerra Mundial. Short luego les dijo a sus amigos que Gordon le había escrito para proponerle matrimonio mientras se recuperaba de las heridas en un accidente aéreo en la India. Ella aceptó la oferta de matrimonio, pero Gordon murió en un segundo accidente el 10 de agosto del 45, menos de una semana antes del final de la guerra. En julio de 1946, Short se mudó a Los Ángeles para visitar al teniente de la Fuerza Aérea del Ejército, Joseph Gordon Flicking. No sé si se dan cuenta, pero hay una tendencia con los uniformados. Okay. Era un conocido de Florida que estaba estacionado en la base aérea de la Reserva Naval en Long Beach. Short pasó los últimos 6 meses de su vida en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles.
Poco antes de su muerte, había estado trabajando como camarera y alquiló una habitación detrás del club nocturno Florentine Gardens en Hollywood Boulevard. Ha sido descrita y representada en diversas formas como una aspirante a actriz o aspirante a ser actriz. Leti nos va a dar más información al respecto. Yes. Según algunas fuentes, de hecho, tenía aspiraciones de ser una estrella de cine, aunque no a la fecha de su muerte no tenía trabajos ni créditos de actuación conocidos en ninguna parte. Elizabeth Short continuó con sus hábitos nocturnos de fiesta, que fue lo que en un inicio la llevó a pelearse con su papá. Su papá quería que estuviera en la casa, ella quería tirar pari porque tenía 18 años. Y... muy normal, ¿no? Sí, claro, pues 18 años. Mientras salía de fiesta y todo, trabajaba para una familia francesa en donde ella estaba como trabajadora doméstica, ¿no? Ajá. Ella estaba enamorada de Robert Red Manley, un vendedor de Los Ángeles con una esposa embarazada en casa. Manley afirmó que a pesar de sus sentimientos por Elizabeth, nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Después de verse durante unas 2 semanas, Elizabeth le pidió que la llevara de regreso a Hollywood. Él estuvo de acuerdo y la recogió en su casa el 8 de enero de 1947. Esa noche salió con ella e incluso pagó la habitación de un hotel. Cuando llegaron al hotel, tomó la cama y Elizabeth durmió en la silla, porque como ya lo dijo él, en ningún momento tuvieron intimidad. Entonces, él la recoge, sale con ella, se queda en el hotel, no hace nada porque durante todos los meses que salió con ella y esas 2 semanas que estuvieron fuera, no hubo intimidad. Manley la llevó ahí, pero no se quedó. No podía esperar a que llegara la hermana de Elizabeth porque ella le dijo, estoy esperando a mi hermana, va a llegar por mí. Y entonces él dice, tengo una cita a las 6:30 de la tarde, me tengo que ir. La última vez que Robert Manley vio a Elizabeth, ella estaba haciendo llamadas telefónicas en el vestíbulo del hotel. Al final resultó que Manley y el personal del hotel fueron las últimas personas en ver a Elizabeth Short con vida. Según lo que estuve buscando y según lo que encontré, pocos se percataron de la presencia de la mujer de pelo oscuro cuando la dejaron en el elegante hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y eso me llamó mucho la atención porque, los que vieron el live ya escucharon este comentario, pero se me sigue haciendo como interesante porque ella era muy blanca, tenía los ojos muy azules y el cabello muy, muy negro. Y se me hace muy raro por más que trato de imaginarme una mujer tan blanca vestida siempre de negro con los ojos tan azules, se me hace súper raro que nadie que pasara desapercibida, exactamente. Y el comentario que le hacía en el live a Jacqueline es, lo único que me haría mi sentido como explicación es que el lobby del hotel estuviera lleno de mujeres muy blancas, vestidas de negro, con el cabello negro y los ojos muy azules. Que a lo mejor los ojos no, pero tanto el cabello como la vestimenta era muy típico de la época, porque es cuando se empezó como el movimiento pin-up, que andaban muy ajustadas de la cintura, que se notara más como el busto, que se notara un poco más la cadera. Esa sería la única explicación que yo le podría encontrar, pero es 100% de, ¿cómo se dice? Injerencias nuestras, no es... Exactamente. Pero en todos lados sí está el comentario de nadie la vio pasar. Ajá, o sea, es como, nadie se percató de que estaba ahí, qué raro. Entonces, cuando se encontró su cuerpo mutilado casi una semana más tarde, Elizabeth Short se convirtió en una cara familiar en todos los periódicos y comenzó la leyenda de la Dalia Negra, un caso que 70 años después sigue sin ser resuelto. Ya les spoileé todo el final. En la mañana del 15 de enero del 47, el cuerpo desnudo de Short, cortado en 2 partes, fue encontrado en un lote baldío en el lado oeste de South Norton, como se los platiqué en un inicio. La residente que la encontró fue Betty Bersinger y descubrió el cuerpo aproximadamente a las 10 de la mañana mientras paseaba a su hija de 3 años. Ahora, antes de seguir les voy a platicar algo. Los crónicos que nos escuchan ya saben que regularmente no hay necesidad. Si no hay necesidad, no hago mucho hincapié o no hablo tan a detalle de lo que le hacen a las víctimas. Sin embargo, en esta ocasión, y solo por ser algo que realmente marca la diferencia en
casi cualquier otro asesinato que les haya narrado o que hayan escuchado, voy a dar un poquito más de detalles. Sí, son detalles muy fuertes, lo siento mucho. Lo voy a hacer porque realmente fue algo muy fuera De lo normal. del... No, o sea, asesinar a alguien ya es fuera de lo normal. No, yo decía Fue algo el como método. muy, ajá, como muy bizarro, muy cruel, muy... Se los voy a platicar. Entonces, si no tienen ganas de escuchar cosas muy feas y específicas, le pueden adelantar un par de minutos a esto. Dicho esto, Short, de 22 años, había sido cortada en dos partes por la cintura y completamente desangrada. Algunos de sus órganos, como sus intestinos, habían sido removidos y cuidadosamente colocados debajo de sus glúteos. Tomen nota. Le habían cortado trozos de carne de los muslos y los senos. Su estómago estaba lleno de heces, lo que llevó a algunos a creer que se había visto obligada a comerlas antes de que le quitaran la vida. La causa oficial del deceso fue hemorragia y shock debido a la conmoción cerebral y laceraciones en la cara. Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles no hizo comentarios nunca sobre los detalles del arma utilizada para cortar el cuerpo de Beth, se cree que el asesino usó un cuchillo de carnicero para finalmente cortarla en dos. Que yo, como un cuchillo de carnicero en el live. Y yo que, sí, por eso. Y yo, sí lo dijiste, amiga. Ujú. Ahora ya sé. Los siguientes son extractos del informe oficial del forense. Otra vez, son fuertes. Hay múltiples laceraciones en la mitad de la frente, en la frente derecha y en la parte superior de la cabeza en la línea media. Hay múltiples abrasiones y laceraciones diminutas. El tronco está completamente cortado por una incisión que es casi recta a través del abdomen. Hay múltiples laceraciones entrecruzadas en el área suprapúbica que se extienden a través de la piel y los tejidos blandos. Hay laceraciones del intestino y ambos riñones. El útero es pequeño y no hay embarazo aparente. Las trompas, los ovarios y todo el resto del área reproductora están intactos. Dentro de la vagina y más arriba hay un trozo suelto de piel con grasa y tejido subcutáneo adheridos. En este trozo de piel suelta hay varias laceraciones entrecruzadas. Se tomaron muestras para ver si no había espermas. La abertura anal está marcadamente dilatada y te dice cuánto medía el diámetro de la abertura. Hay múltiples abrasiones. Se han tomado también muestras para recoger esperma. El estómago está lleno de materia granular de color marrón verdoso, en su mayoría heces y otras partículas que no pudieron identificarse. Todas las muestras que sacaron para espermas fueron negativas. Parecía como si muchas de las laceraciones, incluida la dilatación de la abertura anal, se hubieran hecho después de la muerte de la mujer. Las mutilaciones más escalofriantes, sin embargo, fueron las laceraciones que le hicieron en su cara. El asesino le cortó cada lado de la cara, desde las comisuras de la boca hasta las orejas, creando lo que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Dado que cuando le encontraron el cuerpo había sido lavado, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles concluyeron, obviamente, que había sido asesinada en otro lugar antes de ser arrojada en Lehman Park. Cerca de su cuerpo, los detectives notaron la huella de un talón y un saco de cemento con rastros de sangre que presuntamente se había utilizado para transportar su cuerpo al lote baldío. El Departamento de Policía de Los Ángeles se acercó al FBI para ayudar a identificar el cuerpo buscando en su base de datos de huellas dactilares. Las huellas dactilares de Short aparecieron con bastante rapidez porque había solicitado un trabajo como empleada en la comisaría de campamento Cook del Ejército de los Estados Unidos en California en 1943 y además sus huellas aparecieron por segunda ocasión porque fue, como se los comenté, arrestada cuando todavía era menor de edad por el Departamento de Policía de Santa Bárbara porque estaba bebiendo. Entonces, por eso pudieron saber quién era con mucha rapidez. El FBI también tenía su ficha policial del arresto. Esto lo proporcionó a la prensa. En poco tiempo los medios empezaron a informar todos los detalles lascivos que pudieron encontrar sobre Short. Mientras tanto, y esto es algo que a mí me llena de coraje, la madre de Elizabeth Short, Phoebe Short, no se enteró de la muerte de su hija hasta que los reporteros de The Los Angeles Examiner la llamaron fingiendo que Elizabeth había ganado un concurso de belleza. Háganme el favor. O sea,
Esto es una práctica que ese periódico tenía y tuvo durante mucho tiempo y en este tipo de casos específicamente, en donde se enteraban quién era la persona y le marcaban a sus seres queridos, dándoles una mentira para poder sacar toda la información que pudieran y ser los primeros en tener la información en línea o para el público. Entonces, le hablan por teléfono, le dicen que su hija se ganó un concurso de belleza y le empiezan a preguntar cómo era, la presionan para obtener todos los detalles que pueden obtener sobre ella antes de revelarle la verdad. Y le dicen, antes de colgarle, que su hija ha sido asesinada y su cadáver había sido desmembrado de formas indescriptibles. ¿Todo fue en la misma llamada? Ajá. Se me hace, no nada más es cruel, sino poco ético. Es lo más bajo, es güey. ¿Cómo le vas a hablar inhumano. o sea, le están hablando a la mamá de ella. No nada más le van a decir que falleció su hija. Primero le echas mentiras Sí. y luego le dices que falleció. Y no nada más le dices que falleció. Le dices todo lo que le hicieron y luego sacas la nota sobre su Aparte, hija en tu periódico ajá. para ganar dinero con ella. No manches. A medida de que los medios aprendieron más sobre la historia de Elizabeth Short, comenzaron a calificarla, y esto es otra parte que me molestó muchísimo, como una desviada sexual. ¿Por qué? Porque no tenía nada más que chingados decir. Por infelices. Un informe policial decía, y cito, esta víctima conocía al menos a 50 hombres en el momento de su muerte y al menos 25 hombres habían sido vistos con ella en los 60 días anteriores a su muerte. Era conocida como una provocadora de hombres. Me molesta bastante el comentario. En un reporte de policía. Era conocida como una provocadora de hombres. Güey, además, si así hubiera sido, ¿qué les importa? Decir, ¿y si sí, pero, qué? o sea, a mí digo, lo que me llama mucho la atención, nunca supieron quién fue, pero ellos sabían que al menos 25 hombres habían sido vistos con ella. What the Tienes un fuck. buen punto. Y de esos 25 no pudiste, ¿sabes? Y conocí al menos 50 hombres, Tienes un muy buen ¿cómo punto. sabes? No lo había pensado. No lo había pensado. ¿Sabes? Sí. Le dieron a Short el apodo de la Dalia Negra debido a su preferencia por usar mucha ropa negra transparente. Esa fue la referencia de la película de The Blue Dahlia que estaba disponible en ese momento. Algunas personas difundieron el falso rumor de que Short era una prostituta, mientras que otras afirmaron sin fundamento que le gustaba molestar a los hombres porque era lesbiana. What the French. Se me hace, Explícame. pues es que es muy, o sea, hay mucha ignorancia. En esa época la homosexualidad era penada con cárcel. Estaba mucho como yo pienso, ¿ok? El orgullo, la masculinidad frágil y el orgullo masculino de pensar que mujeres no, No podían decir que no a los hombres. no, de pensar de que una mujer preferiría a otra mujer, o sea, el típico que te va a dar la mujer, cómo te va a complementar. Pero ¿sabes qué se me es hace que peor necesitan aún? un Lo hombre. decían sin fundamentos. Sí, O sea, claro. nada más es como, ¿qué historia saco? ¿Cómo voy a vender más? Ah, ya sé, voy a decir que era lesbiana. O sea, pinches miserables. Que ahí te traigo más datos de muchas aclaraciones de por qué ciertas cosas, porque fue pues parte de lo que estuve buscando para hacer el perfil. Sumado a su mística, Short era, según los informes, un aspirante a Hollywood. Se había mudado a Los Ángeles solo 6 meses antes de su muerte, como ya se los comenté, y trabajaba como camarera. Lamentablemente no tenía trabajos de actuación conocidos y su muerte se convirtió en su único reclamo a la fama. Pero a pesar de lo famosa que fue y a lo famoso que fue el caso, las autoridades tuvieron muchas dificultades y siguen teniendo para descubrir quién estaba detrás de él, aunque ellos sabían que había estado con 50 hombres, pero no supieron quién pudo ser el que la mató. Como bien específico el 50. Así es. Sin embargo, los medios de comunicación sí recibieron algunas pistas, y ahí te va. El 21 de enero, aproximadamente una semana después de que se encontrara el cuerpo, el examinador, el examinador, recibió una llamada, o sea, el periódico, en los que le hablaron a la mamá para decirle, recibió una llamada de una persona que afirmaba ser el asesino, quien dijo que enviaría las pertenencias de Short por correo como prueba de su afirmación. Por correo, para los que son muy nuevos en este mundo, antes se mandaban las cosas por correo como por UPS, Todavía, ¿ok? Por correo. Pues sí, pero ya, así como te llega la ropa, pero antes. La ropa, sí. Poco después, el día 24, The Examiner recibió un paquete con el certificado de nacimiento de Short, fotos,
tarjetas de presentación y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la portada. También se incluyó una carta pegada a partir de recortes muy a la The Zodiac Killer. Zodiac. O el Zodíaco, el asesino del Zodíaco. Y en la carta decía, Los Ángeles examinador de Los Ángeles. Y otros periodos de Los Ángeles. Aquí está la carta de pertenencia, aquí está la caja de pertenencias de Dahlia. Todos estos artículos habían sido limpiados con gasolina sin dejar huellas digitales. Aunque se encontró una huella digital parcial en el sobre, se dañó durante el transporte y nunca se analizó. No sabemos si sobre el transporte de la persona al periódico o de la policía, del periódico a la policía, o de la policía a cuando la llevaron a examinar. No sabemos. Y la nota, el 26 de enero llega otra carta y aquí viene una nota escrita a mano y decía, aquí está, voy a volver el miércoles 29 de enero a las 10 de la mañana. Me divertí en la policía, el vengador de la Dahlia Negra. La carta incluía una ubicación. La policía esperó a la hora y el lugar señalados, pero el autor nunca apareció. Y después, el presunto asesino envió una nota hecha con letras cortadas otra vez y pegadas que decía, he cambiado de opinión, no me darías un trato justo. El asesinato de la Dahlia estaba justificado. Una vez más, todo lo que envió la persona había sido limpiado con gasolina, por lo que los investigadores no pudieron levantar ninguna huella digital de la evidencia. Y a mí esto me llama mucho la atención porque no era alcohol, era gasolina. Se me hace como muy preciso. Ajá, también. Como muy peculiar. En un momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles tenía 750 investigadores en el caso y entrevistó a más de 150 posibles sospechosos vinculados al asesinato de la Dahlia Negra. Ya no voy a hacer comentarios. Los oficiales escucharon a más de 60 confesiones durante la investigación inicial, pero ninguna de ellas se consideró legítima. Desde entonces, ha habido más de 500 confesiones, ninguna de las cuales llevó a que alguien fuera acusado. A medida que pasó el tiempo y el caso se enfrió, muchas personas asumieron que el asesino de la Black Dahlia fue una cita que salió mal, o que Short se había topado con un extraño siniestro a altas horas de la noche mientras caminaba sola. Después de más de 70 años, el caso del asesinato de Short sigue abierto, pero en los últimos años han surgido un par de teorías muy intrigantes. Y a mí se me hace súper raro porque si fue una primera cita que salió mal, a la madre. O sea, muy mal. Y bueno, quiero pensar que si están diciendo que fue una cita que salió muy mal, de alguna manera esto hubiera sido improvisado. Ajá, y eso no tiene improvisado. O sea, a menos de que otra vez hubiera sido un carnicero. Tiene absolutamente el lugar, el material, el conocimiento, o un médico. Exactamente. Entonces, poco después de la muerte de su padre en 1999, el ahora retirado detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Steve Hodel, estaba revisando las pertenencias de su papá cuando notó dos fotos de una mujer que se parecía mucho a Elizabeth Short. Después de descubrir estas imágenes inquietantes, no dicen cómo estaban las imágenes, solo que eran inquietantes, Hodel empezó a utilizar las habilidades de detective que tenía para investigar a su propio papá. Hodel revisó archivos de periódicos y entrevistas a testigos del caso e incluso presentó una ley de libertad de información para obtener archivos del FBI sobre el asesinato de Short. También hizo que un experto en caligrafía comparara muestras de la escritura de su padre con la escritura en algunas de las notas enviadas a la prensa por el presunto asesino. El análisis encontró una gran posibilidad de que la letra de su padre coincidiera, pero los resultados no fueron concluyentes. Recordemos que en este tipo de caso, o sea, es muy raro que sea 100% concluyente cualquier tipo de... Sí, porque hay una ciencia, o sea, sí, es algo que puedes estudiar y todo, pero
Estamos hablando de 1999. Ujú. No, y estamos hablando de que realmente eh, necesitas otro tipo de evidencia para poder decir que Sí, no fue él. nada O sea, más sí como puedes, la caligrafía sí puede ser algo como que determinante, pero necesitas no es presentar nada más junto con con, eso, ajá. exactamente. Entonces, en el lado más espeluznante, las fotos de la escena del crimen de Short mostraron que el cuerpo de Short había sido cortado de una manera consistente con una, ahí va, a ver si me sale, hemicorporectomía. Oh, sí me salió. Un procedimiento médico que corta el cuerpo debajo de la columna lumbar. El padre de Hodel había sido médico que asistía a la escuela de medicina cuando se enseñaba este procedimiento en específico en la década de 1930. Además, Hodel buscó en los archivos de su padre en UCLA y encontró una carpeta llena de recibos por contratar trabajo en la casa de su infancia. En esa carpeta había un recibo fechado unos días antes del asesinato por una bolsa grande de concreto del mismo tamaño y marca que la bolsa de concreto que se había encontrado cerca del cuerpo, la que ya les mencioné que pensaba la policía que se había utilizado para trasladar el cuerpo hacia el lugar en donde lo encontraron. Cuando Hodel comenzó su investigación, muchos de los policías que trabajaban originalmente en el caso ya estaban muertos. Sin embargo, reconstruyó las conversaciones que estos oficiales tuvieron sobre el caso. Eventualmente, Hodel cumplió toda su evidencia, obviamente en un éxito de ventas, obviamente, llamado Black Dahlia Avenger, The True Story, o El Vengador de la Black Dahlia, la historia verdadera. Black Dahlia Avenger o El Vengador de la Dahlia Negra era como firmaba el asesino que enviaba las cartas a los periódicos. Ujú. Mientras verificaba los datos del libro, el columnista de Los Angeles Times, Steve Lopez, solicitó los archivos policiales oficiales del caso e hizo un descubrimiento importante. Poco después del asesinato, la policía de Los Ángeles tenía 6 sospechosos principales y George Hodel estaba en la lista. De hecho, era un sospechoso tan serio que colocaron micrófonos en su casa en 1950 para que la policía pudiera monitorear sus actividades. Y gran parte del audio no tiene ningún interés, pero hay algunos intercambios eh, interesantes, por así decirlos, dentro de las pláticas que tenía el señor o de los micrófonos que había en la casa. Y cito, 2025. La mujer gritó. La mujer gritó de nuevo. Cabe señalar que la mujer no fue escuchada antes del grito. Más tarde ese día se escuchó a George Hodel decirle a alguien, date cuenta que no había nada que pudiera hacer. Ponle una almohada sobre la cabeza y cúbrela con una manta. Toma un taxi. Expiró a las 12:59. Pensaron que había algo sospechoso. De todos modos, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. Y continúa. Supongamos que maté a la Dahlia Negra. Esto es una plática que él estaba teniendo con alguien más, Con ¿ok? alguien. Supongamos que maté a la Dahlia Negra. No podían probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. What the French. Incluso después de esta impactante revelación que parece respaldar que George Hodel mató a Short y posiblemente también a su secretaria, el caso de la Black Dahlia aún no se ha cerrado oficialmente. Sin embargo, esto no ha impedido que Steve Hodel investigue a su padre. Dice que ha encontrado detalles de docenas de otros asesinatos que posiblemente podrían estar relacionados con su padre, por lo que lo implica no solo como el asesino de la Black Dahlia o de Elizabeth Short, sino también como un asesino en serie que anduvo matando a diestra y siniestra en Estados Unidos. La investigación de Hodel incluso ha llamado la atención de la policía, obviamente. Ujú. En 2004, Stephen R. Kay, jefe adjunto de la policía de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, amén, dijo que si George Hodel todavía estuviera vivo, tendría suficiente para acusarlo por el asesinato. Really, really. O sea, la verdad, esto es algo que digo, no sé qué tantas ganas tenían realmente de encontrar al culpable si estás escuchando todo esto en una grabación en el micrófono de uno de tus principales sospechosos Y no y haces dices, nada ahí en el no momento. sé, hoy tampoco está la secretaria. Ah, sí es cierto, pero no tenemos pruebas. What the fuck. Es que si lo piensas bien, A ver, recordemos el informe policial. Provocadora de mujeres, tal vez de hombres, prostituta, de hombres, perdón, tal vez prostituta, tal vez tal lesbiana. vez promiscua, tal vez lesbiana, No decía tal vez, lo lesbiana. aseguraron. Entonces,
otra vez, si nos ubicamos en contexto, ¿tú crees que la policía traía ganas de encontrar al culpable de esa persona Pues digo, que tenían 750 personas, entre comillas, buscando. buscando? Come on. Pero bueno, y ustedes dirán, sí puede ser, pero hay otras teorías. 2 años más tarde, el Departamento de Policía de Los Ángeles pareció tener un respiro en el caso cuando un hombre que se hacía llamar Jack Sand llamó y comenzó a hacer afirmaciones sobre el caso de Short y dijo que un hombre llamado Jeff Connors había matado a Short porque según The Rolling Stone, la revista, ella había amenazado con revelar una aventura que la persona promedio no considera adecuada. Además, Sand, cuyo verdadero nombre era Leslie Dillon, conocía detalles sobre el caso de la Dahlia que la policía había mantenido en secreto y resultó que trabajó para Mark Hansen en el pasado. Aunque ni Dillon, ni Connors, ni Hansen fueron acusados, la persona sospecha que los 3 hombres trabajaron juntos para matar a Short. Ella cree que los hombres la mataron en el Astor Motel donde se hospedaban Dillon y donde los dueños del motel admitieron más tarde haber encontrado una habitación cubierta de sangre y materia fecal en el momento del asesinato. Los testigos también recordaron haber visto a una mujer de cabello oscuro ahí, así como a un hombre que se parecía a Hansen, uno de los otros que tenían de sus 6 sospechosos. Y ni con eso, o sea, Pero es que entonces dijeron, pues ya tenemos 2 que son muy sospechosos, entonces ninguno es. me encanta. Se eliminan. 1 más 1 se Sí, eliminan. No, sí. O sea, 2 Así es. negativos en un positivo. Pero ninguno de los 3 hombres, como ya les dije, fue acusado del asesinato. El propio Hansen pareció encogerse de hombros cuando habló del asesinato de Dahlia en el 71 y dijo, según Fox News, ella solo pidió problemas. Probablemente fue demasiado lejos y provocó que un tipo se pusiera furioso y ciego y la matara. Es lo que te decía, o sea, Ella lo pidió. me Malditos. suena súper familiar. Sigue Sí. siendo, perdón, sigue siendo la excusa de ahorita. Ajá. Si bien George Hodel, Mark Hansen, Leslie Dillon y Jeff Connors son candidatos convincentes para el asesinato de Short, un autor afirma que hay otro dúo que pudo haber matado a la joven actriz. Donald H. Wolfe escribió en su libro del 2006, The Mob, The Mogul and the Murder That Transfixed Los Angeles, que Elizabeth Short fue asesinada por el gangster Bugsy Siegel a pedido del editor de periódicos Norman Chandler. Y aquí es donde yo pienso, o sea, puede ser, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea totalmente algo falso, Ujú. pero si era una chica que trabajaba como camarera, si durante un tiempo estuvo trabajando con una familia, ¿en qué momento conoció a toda esta gente? Pues traía cerca de 50 hombres en 60 días. ¿Por qué? ¿Por qué la mataron ellos? Ahí les va. Según cuenta Wolf, Chandler, el editor de Los Angeles Times, tuvo una breve relación sexual con Elizabeth Short y cuando la aspirante actriz quedó embarazada, reclutó a Siegel para que la matara. Sin embargo, aquí recordemos que en la autopsia, cuando le hacen, sacan todas las muestras, ahí en la autopsia dice que no había un embarazo. Que el útero no presentaba Signos signos de de haber embarazo. tenido embarazo. Ajá. Entonces, sin embargo, al igual que Steve Hodel, Wolf ideó su teoría basándose más en una corazonada que en pruebas contundentes. Y pues también la vendió en su libro, ¿no? Claro. Entonces, hasta el trabajo de Wolf, Bugsy Siegel no había sido considerado sospechoso de asesinar a Short. Entonces, realmente no hay como una conexión realmente directa. El gángster había llegado al poder en la ciudad de Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles en la década de los 30. Infamemente invirtió millones en el Hotel Flamingos en Las Vegas, ayudando a impulsar el crecimiento de la ciudad. Este es una persona súper famosa al que matan en 1947. Pero Wolf dice que eso es lo que lo convierte en un buen sospechoso, porque era una persona tan random y tan poderoso. Y al mismo tiempo con eso justifica, porque dice, era tan poderoso, Siegel y Chandler eran tan poderosos que la policía de Los Ángeles los ayuda a encubrir el asesinato. Ya. Pero, o sea, puede ser, ¿no? Pero otra vez, aquí algo no me hace match y es porque la mafia en esos tiempos tenía como
maneras muy específicas tanto de asesinar como de deshacerse de los cuerpos. Y se me hace algo como fue así Fuera de totalmente fuera de lo que cualquier persona o cualquier asesino en serie en ese momento hubiera hecho. ahora. Piensa de esta manera. ¿Qué tal que sí fue la mafia? Y dijeron, hagamos algo que nunca hemos hecho Y antes, que nunca vamos a volver a que hacer. nunca vamos a volver a hacer. Porque sí es verdad, tenían sus métodos, porque era la firma, pues para que todo el mundo supiera que no te debías meter con este o aquel bando. Pues podría ser, o sea, Aquí estamos. hay tanta posibilidad. Si al final vaya, la mayoría de los asesinos, tanto en serie como los no, pero Ujú, sobre todo los en serie, quieren que se les reconozco. reconozca. Y aquí podríamos decir, pues sí buscaba el reconocimiento, por eso hizo algo tan fuera de serie, incluso aunque hubiera sido la mafia. Pero tú crees que si hubiera sido la mafia, hubieran estado mandando cartitas a los periódicos. No, pero nomás necesitas encontrarte con cualquier loquito de la esquina y decirle, te paso una feria y manda esto, Bueno, para de todas las distraer. versiones, para mí es como que la menos. Ajá. Entonces, em, al igual que Steve Hodel, como ya lo comenté, Janice Knowlton también cree que el asesino de la Black Dahlia era alguien cercano a su hogar. Esta es otra persona que hace otro libro Ya. acerca del asesinato de Ah, Short. hogar suyo de ella, no de Short. No. Ya. Y ella dice que fue su papá, George Knowlton. Janice detalló su teoría en el libro de 1995, Daddy Was the Black Dahlia Killer, o Mi papi fue el asesinato de la Black Dahlia, El el asesino. asesino de la Black Dahlia. Y ella escribe en su libro, Te iba a decir el asesinador. yo dije el asesinato, entonces. Como escribió Janice en su libro, ella dice que comenzó a recordar cosas que creía haber reprimido a fines de la década de los 80. Su padre murió hace mucho tiempo, pero Janice empezó a recordar que él abusó de ella y un recuerdo inquietante de él asesinando a una joven que conocía como tía Betty. Janice afirmó que vio a su padre matar a golpes a Elizabeth Short con un martillo en la casa de su familia en Westmire, California, cuando ella tenía solo 10 años. Además escribió que George la obligó a acompañarlo mientras se deshacía del cuerpo de la Black Dahlia. Ay, no. Wow. Pero la mayoría ha descartado las afirmaciones de Janice. Su propia hermanastra llamó al libro una basura. Y dice, ella lo creía pero no era realidad, dijo Jolene Emerson a Los Angeles Times. Lo sé porque viví con su padre durante 16 años. Él podría ser el más malo y malhumorado, pero no era un asesino. Me encanta. Me encanta. Sí era malísimo. Pésima persona. El más gusano. Pero no creo que haya matado a nadie. Ah, No entiendo por qué no sé. qué show con Estados Unidos que alguien puede decir, ah, me acuerdo que mi papá No mató a nada alguien más en a Estados golpes. Unidos, Bueno, pero pero... ahorita estamos hablando de Estados Unidos. Me acuerdo que mi papá mató a alguien a golpes y... No, no creo. Me Y acuerdo que mi ya. papá nos dejaba inconscientes de las Me madrizas que nos acuerdo que, ponían, pero no pudo matar a me nadie. ¿Cómo acuerdo que crees? mi papá quizá abusaba sexualmente de mi hermana, pero no creo que haya matado a nadie. Y lo que se me hace muy raro es, y lo dijiste tú en Nadie, la, no me acuerdo mi comentario tan ahí bueno te va, en el en el live, live. fue como de que, ¿y qué tal? Que sí vio que mataron a una Betty, pero no Así. era la Betty. No, no nuestra Betty, otra Betty. Y nadie, o sea, nadie Sí, se le sí, ocurrió, güey, ¿hay alguna tía Betty que desapareció? exactamente. Pero bueno, aunque la policía de Los Ángeles está al tanto de las afirmaciones de Janice, llegaron a la misma conclusión. Las cosas que ella dice no son consistentes con los hechos del caso. Dijo John P. St. John, un detective de homicidios de Los Ángeles Police Department. Ni con Qué mamón que ninguno te otro. llames John P. St. John. O sea, nombre de apellido. Pero ni con ningún otro, yo necesito esa Yo pienso que aclaración. no buscaron a ningún otro, solamente dijeron, de la Dalia no es. Mira, del caso que yo traigo, de mi prioridad, No es. no es. Poco después de que se descubriera el cuerpo de Elizabeth Short, em, la policía rastreó a la última persona que se cree que la vio con vida, como ya se los comenté, que era el vendedor de abrazaderas para tuberías, casado y pelirrojo llamado Robert Red Manley.
Como Manley le dijo a la policía, conoció a Short a finales del 46 cuando entabló una conversación con ella en la esquina de la calle. Y me molesta tanto, güey, porque todo el tiempo era como, pues es que la encontré en la calle, pues es que era Sí, prostituta, siempre pues es andaba que de era... party, Ajá, exacto. siempre bla, Tenía bla. 18, 19 años, o sea, Chica, era una sí sigue niña. pasando ahorita en el 2023. Bueno, y él dijo, le pregunté si quería raite. Volvió la cabeza y no me miró. Finalmente se dio la vuelta y me preguntó si no creía que estaba mal pedirle a una chica en una esquina que subiera a mi auto. Ese comienzo, eso fue el comienzo de nuestra relación y cuando Short necesitó un lugar para quedarse después de las vacaciones, me envió un mensaje y me pidió que la recogiera. Manley y Short se quedaron juntos en un hotel, castamente, otra vez, según Manley, y luego Manley llevó a Short a Los Ángeles. Según Los Angeles Times, Short mintió y dijo que se encontraría con su hermana, como ya se los comenté, en el Hotel Biltmore. Y cuando su hermana no apareció a las 6:30 de la tarde, el 9 de enero, Manley dejó a Short en el hotel para irse a casa con su hermosa familia y su esposa que estaba embarazada. Ya. Aunque la policía lo consideró sospechoso del asesinato, Manley pasó una prueba de polígrafo que todos sabemos que tampoco es 100% No es absoluta. infalible. Exactamente. Sin embargo, pasó el resto de su vida luchando con su salud mental. Los Angeles Times informa que su esposa lo hizo internar en 1954 porque escuchaba voces. ¿Qué? Ese mismo año los médicos le dieron a Manley pentotal sódico que supuestamente puede hacer que las personas sean más sinceras y le preguntaron sobre el caso de Short y Manley se apegó a su historia. Robert Manley murió el 9 de enero de 1986, exactamente 39 años después de dejar a Elizabeth Short en el Hotel Biltmore con una nube de sospecha aún sobre él. A pesar de los sospechosos de Black Dahlia considerados a lo largo de los años, los detectives de Los Angeles Police Department o del Departamento de Policía de Los Ángeles sospecharon durante mucho tiempo que el asesino de Elizabeth Short era un cirujano experto, sobre todo por cómo habían diseccionado el cuerpo. Después de todo, alguien había cortado expertamente el cuerpo en dos. Y el columnista de Los Angeles Times, Larry Harnish, cree que Walter Bailey fue el médico que lo hizo. Cuando Harnish comenzó a investigar el caso en 1996, encontró algunas conexiones inquietantes entre Bailey y el asesinato de la Black Dahlia o de Elizabeth Short. Como explicó el Washington Post, la hija de Bailey conocía a la hermana de Short. El médico tenía un consultorio cerca del Hotel Biltmore en donde se vio a Short por última vez y su cuerpo fue arrojado a una cuadra de la casa de la ex esposa del doctor. Además, Bailey parecía coincidir con el perfil de asesino de Short elaborado por el perfilador del FBI John Douglas. Y como escribió Harnish, estaba insensible a la sangre, se sentía cómodo con un cuchillo y aunque tenía un título de médico trabajaba con las manos en lugar de con el cerebro. También tenía un vínculo fuerte pero problemático con las inmediaciones de la escena del crimen. Y es que Harnish cree que el médico recién divorciado en ese tiempo y que sufría de la enfermedad que sufre de Alzheimer no diagnosticada puede haberse cruzado con Short en algún lugar cerca del Hotel Biltmore. Después de pasar unos días juntos, sospecha Harnish que sucedió algo que incitó la ira de Bailey y por eso mató a Short. Posiblemente Short lo rechazó. Y esto se me hace como bien incongruente porque sí estaban juntos, pero ahora lo Que rechazó. no era promiscuo. Bueno, pero también era provocadora. Posiblemente dijo una mentira que había dicho antes sobre tener un hijo que había muerto a una edad temprana, como señala History Collection. Bailey en realidad sí tuvo un hijo que murió a una edad muy temprana y el cuerpo de Short fue encontrado 2 días después del aniversario de la muerte del menor. Que me decías en el live, Que muchas de las Ajá, veces cuando una se- persona empieza con... se de este. Ajá, le truena la Se tacha. les- Empiezan a asesinar, muchas veces asesinan cerca o en aniversarios, el ¿no? aniversario de algo así. Ujú. ¿Qué nos vas a platicar tú del perfil?
de Elizabeth Short. Voy a empezar por Elizabeth Short. Me di a la tarea de hacer una investigación para poder entender cuáles eran mitos y cuáles eran las verdades de la Dalia, porque parte de la fascinación que siempre hemos tenido con ella es cómo se han ido manteniendo de cierta manera los detalles, pero han ido cambiando ciertas cositas. Claro. Y como bien dijo Jacqueline, puedes prácticamente comentarle a cualquier persona en cualquier lugar el asesinato de la Black Dahlia y la gente va a saber de qué se trata. Este fin de semana hablé con alguien que no tenía ni idea. Qué mágico. Fíjate que en el trabajo Así también. es. En el trabajo también. Hasta hay una banda que se llama The Black Dahlia Murder. Los fui a ver en concierto. Simplemente porque así se llama. Es como de hardcore. Muy bien. Entonces, los mitos. Aquí tengo las fotos. Sí las vi. Los mitos y las verdades. El mito verdad. Que si era muy promiscua o si andaba de hombre en hombre. Si era una mujer sexualmente activa, pero tenía una condición médica que la hacía que algunas veces no estuviera disponible físicamente para tener relaciones. Porque tenía un padecimiento, más bien, tenía problemas en el área genital, que es un síndrome que se llama Bartolonitis, que es una inflamación en las glándulas de Bartolino, y estas se encargan de la lubricación vaginal. Y no había tratamiento disponible. Entonces, parte de las laceraciones que se le notan en el área genital son porque la única manera que había de drenar los quistes sebáceos que se le hacían en esa área era drenándolos. Uy, Entonces, si había una inflamación porque se llenaban de sebo y ella no podía tener relaciones sexuales porque adicional a eso no había lubricación, esto significa que ella no pudo, 1, ser prostituta, 2, ser tan promiscua y 3, andar provocando hombres, porque para ella era muy penoso y trataba de no compartir esa información y no ponerse en situaciones en las cuales tuviera que dar explicaciones. oh no. Exactamente. Entonces, en ese tiempo se le llamaba genitales infantiloides, porque no se desarrolla propiamente por las inflamaciones que existen. Entonces, otra vez, si ella no podía tener relaciones tan cada vez que quieras, para mí entonces es no desaparece por completo esta situación de que tal vez alguien quiso tener relaciones con ella. Ujú. Ella no estaba disponible en el momento. Y entonces Se molestó la persona, ¿no? Entonces ahí estamos hablando parte de la verdad, si era una persona sexualmente activa, pero tal cual como promiscua, pues no. Y si hubiera sido muy ella, pero ok. Sí, también. Y otra cosa muy importante de su personalidad, y esto lo comentaron las personas para entrevistas, personas que vivieron con ella, que convivían con ella. Ella era muy naive, Inocente. muy inocente, sobre todo para la época, porque no es como que estaba el boom de sexualidad, pero sí había prostitución muy comúnmente. Digo, ha habido desde siempre, ¿no? Pero estamos hablando de la época de la guerra, cuando pues se usaba incluso más, sobre todo cerca de los puertos de donde llegaban del servicio. Entonces, ella era como muy inocente y ella lo que quería era casarse con un hombre que la fuera a cuidar y tener una familia. Por eso salía en tantas citas. Ella sí estaba como en speed dating, o sea, sí salía en citas y era de, hola, me llamo Elizabeth Short y me quiero casar y quiero tener hijos mañana. ¿Le entras? ¿No? Bueno, pues bye. Entonces, sí salía mucho, sí iba a bares y como quería sentirse a gusto cuando salía con sus amigas, iba a bares que eran conocidos para lesbianas o para mujeres sáficas. Por eso yo pienso que de ahí salió como este rumor de que ella era lesbiana, porque sí iba a esos bares cuando nada más quería salir a platicar, porque al ser una mujer tan hermosa que llamaba tanto la atención,
Claro. La asediaban en casi cualquier bar al que iba, otra vez. Y si todo el mundo ya sabía que ella andaba saliendo en citas, en citas, en citas, no quiero pensar, yo me imagino que también había hombres que la buscaban como para tratar de enamorarla y tener relaciones con ella. Claro. Eso es lo que yo me imaginé. Ahora, ella no quería ser actriz. No es que no quisiera, no era una persona que aspiraba a ser actriz, no hay... Pues si aspiraba a casarse y tener hijos. Exactamente. No, pero algo que me llamó la atención es tú misma lo dijiste, no se encuentran ni Nada. casting sheets, Nada. ni videos de ella, ni entrevistas de ella, ni las típicas, ya saben, las headshots o las fotografías que se tienen que tomar, o la foto del cuerpo completo, de la cara completa con todas las habilidades y la personalidad. No hay eso porque no existió. Y esto lo escuché en uno de los podcasts que hablábamos en el live, en donde entrevistan a una persona que fue una de sus roommates por un tiempo. Entonces, ella se quería dedicar al hogar, más bien ella quería tener lo que no había tenido, una familia completa, amorosa, que es dedicada, sabes, enteramente uno al otro. Y mucho de esto, de la familia perfecta y todo, estamos hablando de la guerra y la promesa que se les hacía a las personas que prestaban su servicio era: ve a la guerra para que protejas al país y cuando se termine la guerra va a haber familias felices, va a haber casas felices, la economía va a estar mejor, ya no vamos a estar en peligro, búscate una buena mujer. A las mujeres, si nos acordamos de Marilyn Monroe, iban a las fábricas y les tomaban fotos que para incentivar a los soldados y a los marines. Entonces, estamos hablando que la misma sociedad empujaba a la gente a ciertas actitudes, a ciertos compromisos con ellos mismos, a comprometerse con otras personas, no como a comprometerse para casarse, sino comprometer los mismos valores que tenían o los sueños que tenían para poder, sabes, completar como ese ciclo que se les estaba vendiendo tanto en la radio, en el periódico, en la televisión, en las películas. Todo giraba alrededor de la familia perfecta, la mujer perfecta, sumisa, linda, agradable, siempre lista para el esposo. Y esto para Elizabeth Short se convirtió en el sueño y también en la jaula, porque otra vez estaba saliendo con tantos hombres porque estaba buscando a Mr. Right o al señor correcto con el que se iba a casar. En este salir y salir y salir a citas, ella se encontró con muchas personas y una de esas personas era un soldado que le escribió una carta que para ella fue como una carta que le rompió el corazón, y fue después de esto que conoce al señor casado. Esta persona le dijo: tú te quieres casar y yo no, y te lo he dicho varias veces, pero tú sigues confundiendo mi atracción por ti con amor, y eso te va a pasar con muchos otros hombres que se van a aprovechar de ti por lo mismo. Dije, me dio ternura que le dijera, pero al mismo tiempo es como, ¿qué tan Pues es como ensimismada estaba ella para no ver? Ajá, es como no te amo y agarra la onda porque va a llegar uno que no sea bonita onda y se va a aprovechar de ti, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eso es como en resumen Elizabeth Short y por lo que ella estaba pasando. Otra vez, estamos en 1945, Prox termina la guerra, empieza el boom de toda la gente que se muda a Los Ángeles y sobre todo al área de Hollywood. ¿Por qué? Porque La Tierra Prometida, porque todas las películas, otra vez acordémonos de Marilyn Monroe, acordémonos de... ¿A quién más hemos hecho de esa época? Está Natalie Wood. Sí, eso era lo que... O sea, y hay un... ¿Cómo se llama? Van a decir que qué payasa. Un influx. Es que lo escribí en inglés porque estoy tonta. Un influx de población. Llega muchísima gente, toda junta, a Los Ángeles. Gente que era periférica y gente que llega a establecerse. Había gente que dormía, que era como nómada, porque se rentaban los cuartos por día, por semana, por mes. Y había mucha gente que no tenía casas permanentes. Entonces había muchísima gente en Los Ángeles en esa época que no era de Los Ángeles necesariamente. Y esto, ¿qué creen? ¿Qué creen que trajo consigo? Asesino. Que subiera el índice de violencia en esa época. Porque era gente que venía
de la guerra, gente que estaba conviviendo con personas que venían de la guerra, y otra vez en la guerra lo hemos visto. Acuérdense del síndrome de estrés postraumático. O sea, en la guerra se vivieron cosas que ningún ser humano debería de haber vivido nunca jamás. Y es gente que llega con toda esta carga, con todos estos traumas que no saben cómo se llaman, que no los han tratado antes. Gente que sufre como por daño colateral porque estas personas entonces otra vez sube el índice de no nada más de crímenes, sino también vienen muchos asesinos en serie que a lo mejor no son reconocidos como tal porque era tanta gente todo el tiempo y no había, estamos en los 40, no había tal cual un perfilador del FBI, no se comunicaba a la policía. Y aparte era como que, oye, venían llegando un montón de la guerra, a lo mejor si no eran antes de irse, se convirtieron, traían todo el estrés postraumático, el abandono, porque recordemos que cuando regresaban, muchos regresaban tan traumados que las familias ya no los aceptaban. Y hubo ellos no volvían con la familia. Ajá, aumentó muchísimo la gente que empezó a vivir en la calle porque que eran muchos soldados que en su mayoría no superaron esa parte, porque acuérdate que aparte en esa guerra fue cuando los drogaban bien severamente para que pudieran... empezó la cocaína, exactamente, la heroína, los hongos, los psicotrópicos. Entonces, en resumen, en 1947 no era difícil cometer un crimen y que quedara impune. Y quiero agregar el comentario. No porque la policía no investigara, porque tenían a 750 personas en el caso investigando. Pero, otra vez, y lo hemos visto hasta en casos en los 80s, en los 90s, donde no hay comunicación entre condados, ni en siquiera en delegaciones, no nos vayamos a condados. Los Ángeles es súper grande. Entonces... No, y acuérdate que antes no nada más era como de que yo, policía LAPD, la policía del departamento de policía de Los Ángeles. Ajá. No le quiero dar investigación al FBI. Claro. O ni siquiera al... O sea, por decirles nombres que más bien... competían entre ellos y era como yo tengo mi información. Si no conocen. Y estamos hablando otra vez. Los finales de los 40, posguerra, no estaba sobrepoblado y al mismo tiempo había demasiada gente. Entonces, otra vez, no era difícil cometer un crimen y que quedara impune por todas las circunstancias al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, según perfiladores expertos y ya posteriormente el FBI mismo, el perfil del asesino es el siguiente. Es un hombre blanco, de por lo menos 30 años de edad y no le calculan más de 50. Muy probablemente conocía a Elizabeth Short porque tenía su certificado de nacimiento y se lo mandó a la policía y al periódico. El periódico. Y ese es un documento que, por ejemplo, tú no tienes mi certificado de nacimiento. No. Ni yo el tuyo. Ni es más, no sé si yo tengo el mío. Exactamente. Pero a lo mejor como ella viajaba muy constantemente, lo traía en sus pertenencias. Por lo menos la conocí otra vez. Te conozco de cuántos años, no tengo una copia tuya. Y hemos hecho trámites juntas. No, pero a lo mejor... Sí, pero ella lo traía, entonces a lo que iba, por lo menos la conoció... Lo suficiente para que ella se llevara sus cosas. Pues para saber en dónde estaban las cosas mínimo. Porque otra vez ella venía llegando de su viaje con este señor casado, con el que no tuvo relaciones sexuales, según de su viaje casto. Pues es que otra vez si ella no podía tener relaciones, a lo mejor sí. Entonces, ¿sabes? Por lo menos la conoció suficiente para que ella se llevara sus cosas y no las dejara en el hotel donde supuestamente se iba a quedar o se iba a encontrar con su hermana. Porque te cuidaban. Antes llegabas de que, voy a dejar una llave para fulano de tal en cualquier hotel, y te lo respetaban y te esperaban ahí con la llave. Entonces, se llevó las cosas con ella. Por eso, otra vez, por lo menos la conoció suficiente para establecer ese lazo de confianza de vente y trae tus cosas. Ahí va lo feito. El crimen nos indica que hubo ira y deseo de dominar y humillar a la víctima. Sí, hizo cosas muy feas. Exactamente. Probablemente él mismo contactó a la policía porque tenía acceso a las pertenencias y 1, se quería deshacer de ellas, 2, quería el reconocimiento y 3, como lo dije hace rato, para mí me suena a que fue un display o un deployment, no sé cómo decirlo. Utilizó todas las opciones que tenía disponibles para distraer, porque si te mando tanta información y hay mucha gente confesando el crimen y todo, ¿sabes? Ya es muy difícil
discernir cuáles si eran las confesiones que traían información y cuáles no, porque todas las llamadas se contestaban y todas las llamadas O se para presumir sus atendían. habilidades. También para presumir sus habilidades. Entonces, lo que llama la atención del comportamiento del asesino es que sea tan ambivalente. Por un lado, busca salirse con la suya al botar el cuerpo, pero por el otro lado tuvo todo el cuidado de bañar, limpiar, cepillar el cuerpo, desangrarlo, hacer los cortes tan específicos, tomarse el tiempo de posar el cuerpo, incluso de acomodar todo, como ya lo comentó Jacqueline, de cierta manera. Entonces, esa ambivalencia llama mucho la atención. Porque, ¿sabes qué? El ataque fue bien salvaje. O sea, no les Sí. dije todo. Lo que le hizo al cuerpo, las fotos están en internet, no las vamos a subir. Si Hubo quieren tortura buscarlas. de horas. Horrible, Horas, horrible. mientras estaba Y vivo. luego, todo el tiempo que se tuvo que tomar Para para limpiar. dejar. Sí. Y una vez que llegó al lugar de posar el cuerpo, porque Ujú. tampoco es como que nomás Ujú. lo lanzó así nada más, lo Ujú. posó de cierta manera. Y todo tuvo que ser en un timing muy perfecto antes de que entrara rigor mortis, antes de, ¿sabes? Que honestamente ya, ahorita que lo estoy pensando, si no tiene sangre, no sé, que, ¿saben cómo funciona todo eso? Ujú. No lo tengo tan presente. Y otra cosa, no se sabe, obviamente porque no sabemos quién fue, si este fue su primer crimen, pero definitivamente No fue. yo pienso que no, y es lo mismo que el FBI dice. Pues así como que ay, primerizo, no creo. No. Arranque un crimen pasional, lo dudo. Tal vez fue el móvil original, pero esta persona tuvo horas. Y cuando les digo horas, es más de 2 horas con Elizabeth viva y muchas más de 2 horas después de que ella falleció. Y dudo aún más con seguridad que haya sido el primero porque habló por teléfono. Sí, O sea, claro. se tomó el tiempo de que ahora te voy a mandar esto, ahora Ahora te ven voy para a- acá, siempre no quiero que vengas para acá. Sí, claro. ¿sabes? Estaba para mí, o sea, conforme lo fuiste platicando y cuando lo leí las primeras veces y ahora que volví a leer todo, a mí no me suena como, ay, se me ocurrió ahorita en la noche. No. Es alguien quizá que nada más necesitaba a la persona, al objeto, ¿no? Porque la quiso deshumanizar. Pero es una persona que tenía tiempo planeando todo esto. Sí. De alguna u otra manera. Y bueno, los rasgos que muestra esta persona son rasgos neuróticos, porque hay frustración, impulsividad, ira controlable y mucha obsesión. La crueldad que se le vio a esta persona no fue vista otra vez hasta que empezaron los Cleveland Torso Murders, que estuvieron, más bien no se había visto desde, porque esos empezaron en 1934 y terminaron en 1938. Sería un periodo de enfriamiento de un año menos, o sea, 9 años, un año menos de 10, iba a decir. Pero está en Cleveland, Ohio, es en el este, ¿sabes? O sea, tendría que haber sido una persona Además que que, digo, a lo mejor suena, pero no. ¿Qué raza eran? Los de Cleveland no eran blancos. Por Y eso digo, regularmente se van pues, sobre, ya tiene sabes, tienen un de este, pero, emo. ok, juguemos con esta teoría, ¿no? Que nos vamos a inventar. Esa persona dice, ya terminé de... Sí, dice catexia. Ajá, ya hice catexia, ya terminé con todos mis asesinatos, se va del lugar y un día, pum, la ve. Y surge todo esto. ¿sabes? O sea, no, Sí, tampoco... como el BTK, que Sí. decía que podían pasar años y luego de repente, oh no. Sí. Y bueno, ya para cerrar, y yo sé que tú lo dijiste, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, ya lo dijo Jacqueline, ya todo el mundo lo sabe, que sabe de este tema, que no cortó ningún hueso. Para mí fue... Tú y yo hemos estudiado anatomía, tú lo volviste a estudiar muchísimo cuando te certificaste. ¿Me podrías decir en dónde, tipo, así, por dónde tendría que cortar para no cortar hueso? Yo no puedo. Por eso, Ni siquiera viendo un por eso es modelo de que, anatomía. digo, lo mencioné porque está sí. difícil el nombre de la operación,
Y en ese entonces fue como que en la Hay un única puñado época, de de personas que sabían cómo hacerlo, que sabían que era por debajo de la lumbar específicamente para no tener que cortar ningún hueso, pero aparte no dañó los órganos internos. Ninguno. Y fue un Entonces, corte muy preciso. exactamente, entonces... Y cabe mencionar, esta operación o este procedimiento era enseñado porque muchas personas en la guerra les disparaban en las piernas o por las bombas y se les destrozaba toda la parte. Entonces, ajá, a mí se me hizo muy impresionante todo eso. Y bueno, creó un negocio, como ya lo comentó Jacqueline también, impresionante para los periódicos porque todo el mundo quería leer el morbo. Muchas de las cosas que Jacqueline nos leyó venían en los periódicos. Sí. Lo cual me molesta bastante. Exacto. No, es que los periódicos de verdad en primera plana sacaron... De hecho, las únicas fotos que existen son las de los periódicos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Cómo le dejaron la cara, el cuerpo, tomas de muy cerca de sus partes íntimas, o sea... Sí, las fotos que yo feo. conseguí sin mucha batalladera, no es la autopsia, es de cuando encuentran El cuerpo. el cuerpo. Y llegaron ahí a tomarle las fotos. Están, o sea, son fuertes, pues, son Sí. fuertes las fotos. Sí. Y les traigo el dato de que es el Glasgow Smile. Se cree que esta práctica fue originada en la ciudad escocesa Glasgow, que lo hacen los hooligans. Los hooligans son como la barra brava, digamos, de Los futbolistas de los intensos. jugadores de fútbol. Son los fans o los que van y apoyan. Si nunca han visto la película de Hooligans, que no tiene nada que ver con esto, está muy buena. Ujú. Y ahí se ve un poco de esta violencia que existe entre barras. El barrismo es otro tema que a lo mejor en algún momento lo tocaremos. Entonces se cree que de ahí viene este término porque pues en Glasgow es Glasgow Smile o la sonrisa de Glasgow. ¿Eso le hacían a los Y contrarios? en Chelsea se dice the Chelsea Grin. Dependiendo, como que es práctica, pues. Y también eso lo vemos en el Dark Knight. Lo explica el Joker, que el papá le hace los cortes. Entonces, pues así es denominado esa práctica y tiene muchísimos años. O sea, muchísimos años que empezó. Digo, para que ya lo conozcan en los 40. Exacto. Ahí para que se den una idea. Y ya para dejar que Jacqueline termine con esto, hay una película que se llama The Black Dahlia. Está en HBO Max. Yo la vi para que ustedes no la tengan que ver. Porque no está buena, no está interesante, no trae más que el nombre de la persona como dato verdadero. Pienso que el casting que hicieron para Black Dahlia es buenísimo. Es una actriz que no recuerdo cómo se llama, que es muy guapa. Tiene ojo negro y tiene el cabello, tiene ojos azules y tiene el cabello negro, que casualmente siempre sale tiene cara como de chica conflictiva, entonces siempre sale en personajes así como muy de conflicto, de mucha lucha interna. No, se llama Mia Krishner. Para los que llegaron a ver The Old World, es Jenny en The Old World. Yo amito esa serie. Y Jenny siempre me caía cortita. Pero es una muy buena actriz. Entonces sale Josh Hartnett, sale un somebody que no me acuerdo cómo se llama, y sale otro somebody, Scarlett Johansson. Oh, wow. Y sale Hilary Swank. O sea, la película ni siquiera visualmente es como muy atractiva, tiene muchas historias que ni al caso. Básicamente nomás metieron a la Black Dahlia para que la gente fuera a ver la película, porque no tiene nada que ver. Está súper exagerado y explotan mucho esta versión de la chica que andaba buscando a su papá porque la abandonaron, súper promiscua, dispuesta a hacer lo que fuera, llamando la atención, provocadora, etcétera, etcétera, etcétera. Culpándola, como siempre, revictimizando. Sí, claro. Entonces, ni la vean, pero si la van a ver, nada más estén bien conscientes que nada más el nombre y el buen casting del personaje es todo lo que tiene para aportar. De ahí en fuera, no se pierden de nada. Más de 70 años después de la muerte de Elizabeth Short, su asesinato aún no queda esclarecido. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes.
Y déjenos un comentario por ahí, díganos qué les pareció este episodio. Sí. Y recuerden, si tienen alguna crónica, que pase a la lista de nuestras próximas temporadas. ¿Este ya es el episodio 8? Este es... Sí, es el 8. tal Ya vez solamente quedan 4 más. Entonces ya váyanos mandando lo que quieren que venga la temporada en que la entra. siguiente. Ajá. Mándenos un correo a... info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, quedan los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.